Dani, querido. Tincho, querido, ¿no? ¿Me escuchás? ¿Cómo anda? Bien, te escucho perfecto. ¿Vos? Bien, bien, bárbaro. Che, un gustazo, la verdad. Es un momento, además, bueno, siempre juntarse con un amigo es un gran placer, Martín. Es un momento histórico, recordando los viejos momentos en otros ámbitos. Así que, ¿cómo andás, Daniel? Bien, aquí estábamos recibiendo distintas personas que se iban sumando. Y bueno, y comentando. Sí. Vamos dándole un tiempito para que se acomoden. Por ahí sabemos que es la hora de que muchos se preparan un whisky o están enfriando la cerveza, el fernet. Exactamente, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, le estaba comentando que vos ibas a referirte a elecciones en Estados Unidos. ¿Con qué efectos tiene para la Argentina? ¿Qué efectos tiene para China? ¿Qué pasa con Trump? Sí, te escucho. No, de que estaba recordando hoy con un amigo una maldición china que dice: ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Y la verdad que para nosotros realmente es una maldición, porque ¿quién ha vivido una pandemia de estas características? Fíjate, el único antecedente que hay es el que anda dando vuelta, que es el de la gripe española, a esta escala, que tiene un siglo prácticamente. Estamos hablando de 1930 y bueno, estamos ya pisando el siglo. Así que bueno, esto no lo pueden contar nuestros viejos, no han tenido una experiencia de este tipo. Y después ni hablar todos estos acontecimientos. Realmente recién hablabas del tema de Estados Unidos, de China. Realmente, fíjate, es la elección con mayor participación en Estados Unidos desde el año 1908. O sea que, por eso te decía yo, cuando los chinos dicen que ojalá te toque vivir tiempos interesantes, a nosotros nos están tocando vivir acontecimientos inéditos con todo lo que ello involucra. Hoy, por ejemplo, le decía a un compañero que me estaba consultando que toda la industria del espectáculo, del teatro, los medios de comunicación masivos, la música, muchos de los cafés que uno está viendo en la ciudad de ETA, como dicen, qué lindo sentarse en París a tomar, bueno, todas esas actividades nacieron, que es un tema que lo toco en mi libro próximamente en librerías para pasar el chivo, que justamente nacieron a raíz de la crisis del 30. En 1930, con el crack financiero de Wall Street, una de las cosas que ocurrió en un momento que estaba todo el mundo desempleado. Entonces, lo único que tenías a la mano era recurrir a inventarte actividades, y bueno, ahí un poco surge todo esto que le llaman la industria del ocio, del espectáculo, que la gente que vivió antes del 30 no conocía esto. Lo único que sabían era, como decía Perón, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No tenían otro registro que ese. Toda esta industria del esparcimiento. Bueno, ahí aparece el tema del sábado inglés, las vacaciones pagas y toda una cantidad de figuras que un poco nacen a caballo de gente que estaba sin trabajo. Era otra época, realmente un corte. Bueno, ahora yo creo que a nosotros nos está tocando vivir una época similar, donde se van a producir y se están produciendo transformaciones enormes. Vos estás viendo, Martín, por ejemplo, esta herramienta que estamos usando para conectarnos. Hoy creo que Zoom está más valuada que cualquiera de las petroleras más valiosas de Estados Unidos. O sea, es como que te está reflejando eso, un cambio de paradigma prácticamente sin precedentes. Entonces, bueno, la verdad es esta, nos ha tocado vivir tiempos muy interesantes, querido amigo. Sí, y como vos decís muy claramente, ¿no? Innovación, nuevas innovaciones, pero a la vez el uso más profundo de tecnologías ya existentes, ¿no? Como el caso de Zoom, como el caso de Google Meet,
etcétera, que existían pero no se usaban a fondo, y nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que a veces es mejor dar una clase a través de alguna de estas herramientas que darla físicamente. Tal cual, yo por ejemplo es muy gracioso porque me suelen hablar de un canal de Río Cuarto y usan Skype. Y yo Skype era una herramienta que la tenía absolutamente perdida en mi teléfono. Es más, cada 2x3 la sacaba cuando hacía algún tipo de saneamiento de capacidad del teléfono. Y la verdad que es una herramienta impresionante porque tiene una estabilidad en las llamadas, una estabilidad bárbara, salís muy bien. Ahora, claro, eran lo que decís vos, eran todas cosas que estaban muy desvalorizadas, y te digo una física que nosotros increíble, pues vivimos acá a 2 cuadras del Rosedal, y la verdad es que es un parque fantástico que tiene más de un siglo, es más de la época de los paisajistas franceses, del primer centenario. Y también la verdad es que yo siempre hemos sido mucho acá con la familia de hacer vida al aire libre, ejercicio, todo eso, pero la verdad es que estamos redescubriendo y revalorizando un montón de cosas que, bueno, este espacio, nosotros somos viejos amigos, nos conocemos de muchos años, pero fíjate que estas herramientas y el tiempo que nos toca por vivir nos está haciendo revalorizar una amistad de años en otra dimensión. Así que la verdad es que es una época única, interesante. Por supuesto, como te decía yo, también tiene un aspecto de maldición. Yo te decía de los chinos, y ahí empezamos por China. La palabra crisis en China es un solo símbolo, y tiene asociadas 2 palabras que es oportunidad y riesgo. Claro. Las dos cosas van de la mano, digamos. Nos está tocando vivir una época de oportunidades increíbles, pero lo que sí es cierto es que se nos están pulverizando, así como le pasa a muchas empresas que vos ves las acciones se derriten en la mano, han pasado a valer nada. Hay muchas actividades, lo estamos viendo, la industria del espectáculo. Hicimos un Zoom hace poco con un representante que representa a los amistosos de la selección, y él nos decía que la industria del espectáculo no tiene viabilidad. Los espectáculos, esto que está Madonna, Coldplay, Lady Gaga, de cancha de fútbol. Claro, no tiene viabilidad con un ticketing por debajo de 30.000 butacas. Entonces, con este esquema de distanciamiento, todo esto también está generando, y bueno, lo vemos acá con mucha gente que trabaja en el espectáculo local, que hoy se han tenido que prender de los subsidios y de algún tipo de asistencia. Muchos de ellos, he visto el sindicato de actores les está mandando bolsones con alimento y cosas, realmente una situación. Por eso te decía yo, es oportunidad y es riesgo. Realmente estamos en un momento donde ¿quién de nosotros no está muy asustado, Martín querido? Para romper el hielo y con los tapones de punta, te pregunto, yendo a la político, ¿Trump sin COVID ganaba? Sí, claramente. Él venía derechito para ganar la elección. La gestión económica de Trump tiene, de acuerdo a las encuestas más serias que hay en Estados Unidos, un 55% de aprobación, que prácticamente toca los mismos niveles que de reconocimiento que tuvo en su momento Bill Clinton y Ronald Reagan, que fueron las últimas 2 épocas de oro económicas de los Estados Unidos. Realmente Trump estaba entrando a esa galería, y él mismo, vos viste que es un tipo que no es no tiene una autoestima baja. Él mismo estaba reclamando su entrada al Mount Rushmore, viste, donde les ponen la cincelada en la montaña. Bueno, él reclamaba, y realmente venía derechito para ganar una elección. El Partido Demócrata estaba en una crisis enorme. Por supuesto que prácticamente, yo te diría, en noviembre del año pasado estaba allanado el camino de Trump a la reelección, pero termina metiendo la cola. El viejo adagio, ¿te acordás de Carville? Es la economía estúpido.
lo que se ve claramente en las encuestas de boca de urna electoral, de que para los votantes republicanos la economía tiene una ponderación de 80-20 y para los votantes demócratas la ponderación para el lado de la salud es prácticamente de 70-30. Con lo cual, yo te diría en este momento, parafraseando Carvajal, el adagio sería: es la economía y la salud de estúpido. Era una, y ahí, bueno, por supuesto es donde yo no cargaría mucho las tintas sobre los errores de Trump, que son visibles, se ven a simple vista con respecto a la respuesta que él tuvo para el coronavirus, pero la verdad que si uno se remonta en aquel momento, la verdad es que se decían un montón de cosas donde tenían poco sustento científico, y me parece que todos los líderes de países desarrollados tardaron todos en reaccionar y no pudieron encontrar la mayoría. Yo te diría que cualquier líder occidental que enfrentara una elección este año tenía una probabilidad de perder enorme, porque... Totalmente, coincido plenamente. Era, ya te digo, y además hay algo que más... nosotros que somos, Martín, profesionales de esto, tenemos un deber, que es mantener la cabeza fría para las lecturas. Nosotros no podemos comparar, vos ves uno ve este fly map, digamos, que tiene todo el mapeo de los circuitos aéreos mundiales. La pandemia justamente castiga a todos los lugares que tienen una conectividad altísima. Uno piensa en China y Japón, son 230 vuelos semanales la conectividad que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un país que en realidad se vuela más que se anda en auto. El tren prácticamente no existe, tiene circuitos que son más bien circuitos regionales. Estados Unidos es un país hecho por el avión, prácticamente. Entonces, el grado de transmisión, yo escribí una columna en su momento, que era un poco un adelanto, en realidad es un mini capítulo de mi libro, que decía que el coronavirus es la primera pandemia de la historia en tiempo real. Y te digo nomás esto, en la época de la gripe española, por ahí la transmisión era la época en que tardaba 6 meses en venirte en barco de Europa a Argentina. Era el circuito de nuestros abuelos, que estuvieron meses arriba de los barcos. Entonces, las pandemias duraban muchos años porque tenían un circuito de transmisión lento. Ni hablar, en la época, ya nos remontamos unos siglos más atrás, la época de la peste negra, eran años, viste, que está bueno. Esto prácticamente son circuitos de transmisión. Hay una Soderbergh, Contagio, que lo refleja muy bien, que era justamente una década atrás, que la transmisión es instantánea prácticamente en un mundo hiperconectado, y no solo eso, sino que las respuestas de los gobiernos prácticamente tienen que ser en 10, 15 días. Entonces, se armó un desastre bárbaro. Yo creo que Trump, más allá de las lecturas intencionadas o digamos, donde se cargan las tintas respecto a la respuesta, inclusive uno ve hoy en los números duros, los muertos por millón de Estados Unidos son los mismos que hoy tiene Argentina. O sea, la única novedad que tenés quizás en este caso es que en Estados Unidos, por justamente el nivel de conectividad que tiene, pensemos, Atlanta es el aeropuerto con mayor tráfico del mundo. Es un aeropuerto que tiene más tráfico que el aeropuerto de Londres. Entonces, prácticamente, y lo vimos en España e Italia, que son los lugares, uno ve los circuitos del turismo, es donde el coronavirus pegó en 15 días prácticamente en forma instantánea, que son los circuitos, obviamente. En eso el subdesarrollo es como que fue una especie de ventaja para los países. Claro, fue para países como nosotros, tuvieron más tiempo de adaptar los sistemas sanitarios y... Sí, y un tema que vos decías muy bien, que yo lo pienso siempre, es la gente no calcula números relativos, porcentajes. La gente dice, hubo X muertos en Estados Unidos, dice cuánto, pero no calcula qué porcentaje del total. No es lo mismo en Argentina. Bueno, eso favorece a... Sí.
No, que digo, tocaste en la llaga, justamente pues vos tenés un libro escrito sobre este tema, que es el tema de cómo influye la psicología en la Claro. economía y en general en todas las decisiones. Bueno, cuando yo te decía esto de la primera pandemia en tiempo real, es un tema que toco ahí, que es este tema que en lo que es inseguridad le llaman victimización. Pensemos en esta época lo que sería Jack el Destripador con redes sociales, donde las fotos se transmiten. Claro, Jack el Destripador calculan que mató alrededor de 230 más o menos, porque todavía nunca siguieron encontrando cadáveres por año. Pero pensemos acá el caso de Robledo Puch, hablan de 14, 16 asesinatos más o menos. Bueno, en esa época mucha gente ni se acuerda. Ahora, hoy en día un asesinato tiene transmisión y viralización inmediata por redes sociales, por televisión. Entonces, así como hay una victimización en el terreno de la inseguridad, así mismo ocurre, si uno ve los números fríos, fíjate hace unos años atrás el SIDA. El SIDA fue mucho más devastador que esto, pero lejísimo. Tuvo alrededor de 20 millones de muertos a escala global. El coronavirus no, ya te digo, en las peores previsiones no va a pasar de 2 millones, o sea, un 10%, pero sin embargo, el SIDA, como tuvo un proceso el proceso de contagio y de incubación duraba más o menos 10 años, y después además estaba acotado a poblaciones que, bueno, obviamente eran mayormente población homosexual, y después todo el tema de los circuitos hospitalarios, que era el tema de mala manipulación de transfusiones y una cantidad, digamos, el tema hospitalario fue un tema delicado. Pero después todo lo que ocurrió, en un momento hablaban de ébola, del SARS, de la gripe aviar y todas estas cosas, todas tuvieron un impacto, ya te digo, muy focalizado, y nunca no habíamos tenido una experiencia de este tipo, que ya te digo, con un mundo hiperconectado, lo que hace es que la amplificación hay un sustento real, pero después la amplificación que tiene a nivel comunicacional es tan grande que es un tema que desafía yo te diría, desafía a todos los que analizamos no solo la política, sino la comunicación. El otro día tuvimos un Zoom con un experto en esto, que es Mario Riordami, con Provinciano, y hablamos de estos temas. O sea, hoy, viste, realmente, por eso, volviendo al tema Trump que preguntaba, yo creo que prácticamente estaba su suerte sellada, como la de muchos líderes quizás que este año tenían que enfrentar elecciones, y con un tema que prácticamente se le salía de escala y de comprensión a cualquiera y a cualquier sistema, yo te diría sanitario o de respuesta política. La política en general corrió por detrás de esto. Acá lo vimos en Argentina, o sea, el gobierno tuvo una actitud preventiva, tuvo 2 meses de muy buena respuesta de la gente, del electorado, pero después pasó un tiempo y este apoyo después se empezó a deteriorar, y tuvo mucho que ver con el tema de que tenían el guión para el capítulo 1, pero después el capítulo 2 ya no sabían cómo continuarlo. Tal cual. ¿Y cómo ves vos los Estados Unidos que viene y diferencias ahora entre Trump y Biden, y el vínculo, por ejemplo, con China, con Argentina? Mira, hay un tema importante acá, porque hay muchas fantasías en Argentina al respecto, de que la verdad es que uno toma los 2 últimos periodos que hubo yo te diría, de tirar manteca al techo en la Argentina, que fue a principios de los 90, durante 4 años, tasas de prácticamente al doble dígito, y después los 2000, desde el 2003 al 2007 también. Y fíjate que las 2 etapas estas de expansión enorme, los locos años 90, que cuando nos conocimos allá en ese tiempo, y después hasta que éramos ricos, realmente era la Argentina, ahí puse en el libro mío, era la Argentina del DM2.
Y bueno, nos comíamos el mundo, viajamos prácticamente, teníamos una capacidad de consumo de un suizo. Ahora, esas dos etapas, fíjate que coincidieron con administraciones de diferente color político. La de los 90 con un gobierno demócrata, Clinton, y la de los 2000 con un gobierno republicano que era el de Bush hijo. Entonces, en realidad, a nosotros nos fue bárbaro, más bien por un contexto internacional que había en aquel momento, más que por las actitudes de tal o cual gobierno. Acá, por ejemplo, a Bush, a los republicanos, como que les tienen un poco de tirria. Acá en Argentina, vos viste que en las redes se festejaba mucho, tanto todistas o diría oficialistas y cambiemistas o de Juntos por el Cambio, ambos festejaban mucho el triunfo de Biden. Vos ves que hay mayor simpatía, inclusive algunas encuestas dicen que hay una preferencia 70-30 por los demócratas acá en Argentina. Pero sí, el gobierno republicano de Bush hijo es más, tuvo una actitud colaborativa con la Argentina en 2003 con el tema del arreglo del Fondo Monetario y el tema que se lo asocia en aquel momento con el ALCA, que estaba tan demonizado acá en Argentina. En realidad el ALCA fue una iniciativa demócrata que era el NAFTA 2.0, una iniciativa del 94 de los demócratas y tuvo que ver con el tema de aquellos locos años 90, que era el muro de Berlín se había caído en el 89 y Estados Unidos tuvo, hasta la caída de las Torres Gemelas con los atentados del 2001, tuvo una década con la cancha libre, que era el mundo unipolar, la Unión Soviética por el suelo, y ya te digo, en ese momento con un gobierno demócrata en Estados Unidos, entraron a la Argentina 75 mil millones de dólares para todo el proceso de privatizaciones. Ahora, después si uno asociara, decir, no, bueno, nos va bien con los demócratas, la verdad es que después en los 2000, si alguien lo mira desde el lugar del oficialismo, tuvimos unos años bárbaros entre 2003 y 2007 y coincidió, simplemente era otro mundo, que era un mundo donde Estados Unidos en 2001 se caen las torres y la verdad que Estados Unidos a partir de ese momento inicia 2 décadas, yo te diría que no vuelve a haber tasas de crecimiento por arriba del 5%, es más bien por debajo, empieza a caminar de vuelta, se pega un golpe bárbaro en 2008 con la crisis financiera mundial y yo te diría que lo que marca más que la actitud, en el caso mirando desde Argentina, que sea color republicano o demócrata, lo que tenemos que mirar hoy es que es otro mundo al de la época de los 90 y otro mundo al que empezó en los 2000. Es un mundo donde a partir de los 2000 vos lo que ves es que empieza el mundo a perder sobre todo los países occidentales, Estados Unidos y Europa, empiezan a crecer poco, empieza una fase que le llaman de desglobalización, es como que el mundo empieza a llenarse de muros, y por supuesto en esos primeros años 2000, lo que vivimos y que a nosotros nos empujó muchísimo, es el tema del crecimiento de China, a partir sobre todo lo vimos de los 2000, cuando empiezan a volar los precios de los productos agropecuarios. Soja 600. Soja 600, el oro que estaba pisando prácticamente los $2.000 la tonelada, sí. El barril de petróleo que llega a pisar $140 el barril en el año 2008. Entonces, vos lo que veías ahí era un mundo donde Estados Unidos, después de las torres, le aparece un emergente, un competidor, digamos, de primera categoría, muy impulsado, China, más que por el consumo privado, por grandes inversiones en infraestructura y después el tema de políticas donde tenía la moneda más bien planchada, digamos, tenía políticas de devaluación del yuan, digamos, y lo hacían muy competitivo. Entonces aparece el tema de un escenario donde los chinos empiezan a consumir. Pensemos porque... Te hago una pregunta. Sí. Sí, te hago una pregunta. China tiene una ventaja en términos administrativos. No es una democracia y sus gobernantes no deben responder a lo que quieren los electores. ¿Y bueno, cómo ves? ¿Se democratizará China en algún momento? Bueno, ahí aparece un tema donde me voy a meter un tema que yo sé que le voy a mojar la oreja
a muchos amigos tuyos que son muy simpatizantes de Milton Friedman. Hay una idea que da vuelta, no es tampoco por eso esto demócrata o republicano, yo te diría que es transversal a la clase política americana. Milton Friedman le escribe, y una encarnación casi perfecta de esa fue alguien que fue, yo te diría, el padre intelectual de dos desregulaciones fuertes en Estados Unidos, que son la financiera y la energética. Las dos tienen un padre, yo te diría, en común, son gemelos, que es Alan Greenspan. Alan Greenspan al principio de los 70, un líder republicano muy pegado al equipo de Ronald Reagan, después siguió siendo el número 1 de la Reserva Federal con los demócratas, prácticamente llega hasta la crisis financiera prácticamente en víspera de 2008. Bueno, Milton Friedman escribe una idea que tuvo mucho predicamento en Estados Unidos, que decía que a medida que vos hagas crecer la esfera de los negocios, achicás la esfera de la política. Esa idea fue muy influyente en la postura política que tuvo Estados Unidos hacia China, que era desde del famoso adagio Nixon va a la China, prácticamente hasta Obama se mantiene esa línea de política exterior. ¿Qué pasa? Empieza a decir Estados Unidos, mira, hagamos muchos negocios con China, llevemos plantas, los hagamos entrar como hizo Clinton a la Organización Mundial de Comercio, y es como que haces crecer la esfera de la economía y vas a bajarle las ínfulas y vas a achicar la esfera de la política. Es como que a mí me da la idea, esto es algo que lo propongo y lo dejo por ahí para un seminario. Si Friedman estuviera vivo, a mí me da la idea que habría revisado esa convicción él mismo, porque lo que viste a vos con China es que apareció un animal nuevo en el zoológico, que es una economía capitalista con un régimen autoritario, algo que estaba fuera del libreto, yo te diría, en general, de casi todos los intelectuales, sobre todo los que cultivaban e irradiaron tanto intelectualmente las ideas de muchos dirigentes políticos, que era el tema de la escuela de Chicago y todo eso, que lo que viste ahí en China es que aumentaron los negocios, en los 90 fueron 300.000 millones de dólares, la economía, que es ahí donde aparece Deng con esta idea revolucionaria, no importa que el gato sea blanco o negro mientras caza ratones. Entonces dicen, mira, nosotros podemos funcionar un sistema de régimen autoritario donde vos cualquier búsqueda de Google está tabicada, es más, el Google está prácticamente cerrado hoy en China, tenés un nivel de represión altísimo. Lo viste, por ejemplo, bueno, hay alguien, un artista famoso, Ai Weiwei, que prácticamente su obra la construyó alrededor de eso, y vos ves que apareció un animal nuevo en el zoológico, que es un sistema muy es más capitalista que el más capitalista y más autoritario que el más autoritario. Entonces, ese es un tema que yo te diría que nos toca vivir una época prácticamente sin precedentes, y con lo que me preguntabas vos, yo lo que creo que es muy factible de que se dé realmente, es un tema de que tiene un poco, que te decía yo con este tema de la competencia caliente que tiene Estados Unidos, sobre todo en las áreas tecnológicas, y yo ahí te meto biotecnología, inteligencia artificial, la carrera por el espacio. Hay un montón de estos temas donde Estados Unidos está haciendo un catch-up del liderazgo. Estados Unidos todavía tiene como 20 años de distancia y de liderazgo respecto a China, inclusive su gasto militar prácticamente triplica el gasto de China. China está lejos todavía de las capacidades americanas, tanto en el área tecnológica como militar. Pero lo que se vio claramente después de esto es que China va avanzando y arrollando con un sistema que se nos escapó la tortuga, y se le escapó la tortuga a un montón de intelectuales, que es combinando dos cosas que muchos pensaban de que eran irreconciliables, que es capitalismo con autoritarismo. Y tengamos en cuenta que 1 de cada 5 humanos es chino, ¿no? Y 1 de cada 5 humanos es indio, solamente 3 de cada 5 humanos no son chinos o indios. Bueno, ¿no? Hay un India está más calmada por ahora. Claro, bueno, ahí tenés un tema muy importante que creo que vos me preguntabas qué era lo que venía un poco ahora.
Yo lo que creo es que la administración demócrata ahora va a haber un cambio de enfoque que va a ser retomar. No es que los demócratas no polarizaban con China, sino que lo hacían con otro método. Trump eligió un método que era, además de ir al choque directo, sobre todo con estas guerras comerciales, que muchas de ellas fueron ruinosas, y el tema llegó inclusive a meter preso el tema de la sobrina del dueño de Huawei. O sea, avanzaron con mucha rispidez en la relación directa con China. Yo creo que los demócratas ahora van a volver a su viejo enfoque, que es más bien el tema de competir con China a través de levantar sus enemigos regionales. Bueno, los indios, vos hablabas de los indios recién, o hindúes, ellos tienen una rivalidad histórica con China, y ni hablar, yo te digo, en el caso de Japón, es visceral, histórica, mutua. Y después Corea del Sur también tiene una enemistad muy grande con... Eso es un condicionamiento, por eso China insiste mucho con este proyecto que se llama Ruta de la Seda. China tiene que buscar estrategias de inserción que sean... no puede elegir, por ejemplo, esto que tenía Estados Unidos de América para los americanos, que era toda Sudamérica y Centroamérica, sobre todo área de influencia. China no puede encararlo mucho por ese lado porque sus enemigos regionales abundan. Japón es enemigo, Corea del Sur es enemigo, India tiene, digamos, casi, y después hay otro que ahora emerge, digamos, un emergente nuevo en la lista de enemigos de China, que es Australia. Hemos visto, si bien Australia es un país que prácticamente hace 3 décadas que no para de crecer, impulsado por la compra de materias primas, las inversiones. Casi todos los estudiantes chinos, muchos de ellos o estudian en Australia o en Estados Unidos. Bueno, ellos movían, y eso es lo que ha generado una gran crisis en Australia. Muchos hombres de negocios australianos están presionando al gobierno para que pare digamos, la rivalidad con China, porque dicen, nosotros vivimos de ellos. Entonces, lo que es esperable con esta nueva administración encabezada por Biden es que ellos vuelvan al viejo enfoque y seguramente retomen, muy posiblemente, la iniciativa esta Asia-Pacífico en la que estaba metido Chile. ¿Cuál era la estrategia del TPP, este acuerdo Asia-Pacífico? Era una asociación donde estaba Vietnam, todos los países que yo te diría son más de corte occidental. Era una estrategia de armar una sociedad con todos los enemigos y yo te diría rivales tradicionales comerciales de China, y contenerlo por vía de una sociedad regional. Es muy posible que la administración demócrata vuelva a este enfoque, que Trump lo rompe. Obama lo firma al salir del gobierno en 2016, justo 2 meses antes de salir, y la primera medida que toma Trump es romperlo y ir a la rivalidad con China mano a mano directa. Así que, bueno, Daniel querido, muchísimas gracias por tus palabras, tu explicación siempre sabia, multidimensional, porque hablas no solamente de política, de economía, de los aspectos sociológicos, psicológicos, del futuro, el pasado. Es realmente un placer poder charlar con vos, aunque no sea en un almuerzo con un poco de champagne como solíamos hacer, ya lo volveremos a hacer pronto, donde sale la mayor sabiduría intelectual de tu interior. Querido Martín, bueno, te agradezco mucho el espacio vamos a, yo te digo, por ahí lo vamos a viralizar en estos días. También voy a aprovechar las redes mías para hacer extensiva esta charla donde salen. La verdad que esta es una época que es una época de colaboración, de pensar juntos, ¿viste? La verdad es que, ya te digo, es un desafío tan grande que yo el otro día en una reunión decía, nada más somos un ladrillo más en la pared, ¿viste? O sea, un desafío enorme que nos escapa a cualquiera individualmente. Así que te agradezco mucho, Martín, y bueno, ya haremos ese brindis de rigor, y sobre todo antes que termine el año. Por supuesto, sí, muchísimas gracias a todos los presentes, y en unos segundos va a estar disponible online acá en Instagram, no live sino grabado, y en unas horas va a estar en YouTube y también en partes en Twitter. Así que
De vuelta, Daniel, muchísimas gracias y gracias a todos los presentes. Un abrazo para todos. Nos vemos. Fuerte abrazo.